Ya hemos hablado de Homero, de lo que se supone que fue Homero. También hemos comentado algunas cosas de la sociedad que se ve reflejada en los poemas homéricos. Ahora vamos a empezar con los poemas homéricos propiamente dichos y por supuesto empezamos por la Ilíada. Como esta es la primera vez que vamos a hablar ya propiamente de obras, hago una pequeña aclaración que es un poco de perogrullo, pero tampoco viene mal hacerla. Y esto se aplicará a todas las obras que vayamos a ir viendo de todos los autores, etc. Aquí yo voy a ir comentando lo que yo considero más importante de cada obra y luego, muy importante, quizá incluso más importante, leeremos algunos fragmentos, algunos cuando sean poetas, pues algunos poemas sueltos de la obra que hayamos comentado. Entonces, primero veremos características importantes, lo que yo considero importante de la obra, y luego para no caer en la trampa en la que se suele caer en clases de literatura, de ver mucha teoría sobre las obras, sobre los autores, el contexto, no sé qué, no sé cuánto, pero que luego no se lee nada ni se comenta nada, leeremos y comentaremos alguna cosa. Lógicamente, aquí no vamos a leer la Ilíada entera, la Odisea entera, etc. Eso ya es cuestión de cada uno. Dicho eso, empezamos. Y un pequeño resumen, que ni siquiera es un resumen realmente, pero esto es algo así como el resumen del resumen del resumen. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la Ilíada, al contrario de lo que se suele pensar, no es un relato de la guerra de Troya. Es decir, no se narra toda la guerra de Troya, no se narra prácticamente nada de la guerra de Troya. El relato de la Ilíada apenas recoge unos pocos días del 10º año de la guerra, ¿vale? Entonces, la Ilíada es un episodio muy pequeño de toda la guerra de Troya. Entonces, eso, lo primero, la Ilíada no es un relato de la guerra de Troya. Luego, cuando un profesor de literatura griega te pregunta ¿de qué va la Ilíada? Respuesta incorrecta. La Ilíada va de la guerra de Troya. No. Respuesta correcta. La Ilíada canta la cólera de Aquiles. De hecho, la primerita palabra del poema es menin, es decir, cólera. Entonces, la Ilíada canta la cólera de Aquiles y, por supuesto, todo lo que se deriva de esta cólera de Aquiles por la afrenta que le inflige Agamenón. Y esto concretamente va de que Agamenón, que como sabemos es el comandante en jefe de los aqueos, de los griegos, desoye la petición de Crises, que es el sacerdote de Apolo en Troya, porque Crises le había suplicado la devolución de su hija Criseida. Entonces, en una guerra como era la guerra de Troya, además de las batallas en sí mismas, hay mucho del botín. En cada batalla se va capturando botín del enemigo, etc. Y parte del botín, además de, por supuesto, oro y todo ese tipo de cosas, a menudo en el botín hay personas, normalmente para luego esclavizarlas, etc. Y entonces, en una de estas, Agamenón, que como comandante en jefe tiene derecho a la parte mejor del botín, se lleva a esta Criseida, hija de Crises, sacerdote de Apolo en Troya. Entonces, como veremos en un fragmento que vamos a comentar, Crises se presenta ante Agamenón, le dice, por favor, devuélveme a mi hija, oye, que soy sacerdote de Apolo, entonces algo de respeto aunque sea. Y Agamenón, como vamos a ver, le dice que no, que se vaya, que si no va a ser peor. Y entonces Crises clama venganza a Apolo, quien, por supuesto, al verse deshonrado por medio de la deshonra de su sacerdote, envía una peste contra los aqueos. Entonces, claro, si se te empieza a morir todo el ejército, al final Agamenón recapacita y dice, bueno, pues venga, voy a devolver a Criseida para que se vaya esta peste, pero por supuesto dice, claro, yo que soy el gran jefe de los griegos, no me voy a quedar sin mi muchachita. Tampoco me importa mucho que sea Criseida o que sea cualquier otra, siempre que sea una muchachita de buen ver. Así que lo que hace Agamenón es exigirle a Aquiles la muchachita que le había tocado a Aquiles, es decir, Briseida. Y claro, por supuesto, esto ahora supone una gran afrenta contra Aquiles. Básicamente a Aquiles le están robando su parte del botín. Eso es lo que desencadena la cólera de Aquiles, que como una especie de venganza decide no luchar más en la guerra a causa de esta deshonra. Y por supuesto, como se ve también en la famosa película de Troya con Brad Pitt, Aquiles y sus mirmídones son en buena medida los que llevan gran parte del peso de la batalla,
Por tanto, si Aquiles deja de luchar, los griegos de repente empiezan a perder las batallas, ¿vale? Entonces, básicamente, eso es toda esta cuestión de la cólera de Aquiles. Entonces, como ya he dicho, el relato recoge unos pocos días del 10º año de la guerra, pero ni siquiera llega al final de la guerra, termina con los funerales de Patroclo y de Héctor. Por supuesto, aquí siempre en general estoy dando por supuesto que se conoce lo básico de la historia. Entonces doy por supuesto que conoces quién es Patroclo, quién es Héctor, etc. Y si no te lo sabes, también tengo un curso de mitología griega donde básicamente hago un resumen de toda la mitología griega. Entonces, la Ilíada no es un relato de la guerra de Troya, sino que se recogen solo unos cuantos días del 10º año de la guerra y ni siquiera llega al final de la guerra. De hecho, no se mencionan los hechos anteriores a estos días del 10º año, etc. Por supuesto, puede haber alguna mención, pero en general no se menciona qué ha pasado antes del 10º año y ni siquiera se menciona la causa real de la guerra de Troya, ni tampoco la secundaria. La secundaria es la que probablemente conozcas, todo esto del juicio de París, la manzana de la discordia, el rapto de Helena, en fin, todo eso. Esa es la causa secundaria, pero la causa real era que algo así como que los dioses a propósito organizan una guerra mundial para aliviar a la tierra de tener tantos hombres. Algo así como un control de plaga. Entonces, de esto no trata la Ilíada, si acaso hay alguna mención así súper suelta, entre otras razones porque igual que yo doy por supuesto que tú más o menos te conoces de qué va la cosa, la Ilíada da por supuesto que el público ya conoce de antemano los mitos, la historia, los personajes, etc. Y por tanto se limita a centrarse en relatar la cólera de Aquiles y todo lo derivado de ella. Igualmente, apenas se mencionan episodios fuera de la trama principal de la Ilíada, la cólera de Aquiles, etc. Y como cronológicamente en los días que trata la Ilíada no muere Aquiles, es decir, Aquiles no muere en la Ilíada, sí que se menciona la futura muerte de Aquiles, es decir, en la Ilíada se menciona que Aquiles, llegado el momento, ha de morir, pero ni siquiera se menciona esta famosa invulnerabilidad de Aquiles, excepto en el talón, etc. No se menciona nada de eso. De hecho, incluso hieren a Aquiles en la Ilíada, por tanto, si lo hieren es que tan invulnerable no era. Y tampoco hay mención a otros episodios de la guerra de Troya relativamente famosos, como la amazona Pentesilea, a la que luego mata a Aquiles así de un lanzazo. Tampoco se habla del sacrificio de Ifigenia en Áulide, Ifigenia, la hija de Agamenón, a la que tuvieron que sacrificar para que los vientos soplaran y los griegos pudieran llegar a Troya, etc. ¿Vale? Entonces, hay muchos temas relativos a la guerra de Troya que no se mencionan en la Ilíada, sino que conocemos por otros autores, por otras obras. Entonces, por ejemplo, en el caso de Pentesilea, lo conocemos por las Poshoméricas de Quinto de Esmirna. De Ifigenia sabemos, por ejemplo, por la famosa tragedia de Eurípides del mismo nombre, Ifigenia en Áulide, etcétera, etcétera. Luego vamos a hablar un poquito de la transmisión, que realmente va a ser un resumen de cosas que ya hemos visto anteriormente, ¿vale? El tema de la Ilíada, es decir, todo el tema del ciclo troyano en general, se remontaría hasta más o menos el año 1200 a.C., es decir, es un tema del que ya se estaba hablando desde hace muchísimos siglos antes de Homero. Luego ya la forma general definitiva, así en cursiva, entre comillas, la daría Homero en el siglo IX, VIII antes de Cristo, y esta forma general definitiva a partir de Homero, que sería el más o menos compilador, compositor, sería transmitiendo de forma exclusivamente oral, hasta la puesta por escrito, otra vez definitiva en cursiva entre comillas, en época de Pisístrato, con seguridad antes del año 520 a.C. Y ya una vez que la obra se pone por escrito, es mucho menos susceptible de que se añada material, se pierda material, se hagan modificaciones, etc. Tanto que todos los manuscritos que se conservan desde el siglo III a.C., es decir, desde época helenística, también hay manuscritos bizantinos, etc., pues todos estos manuscritos que se conservan son tan similares entre sí que hay que suponer que están basados en el mismo, otra vez en cursiva entre comillas, original,
podemos decir, la puesta por escrito de época de Pisístrato. Ya a partir de entonces se va transmitiendo por escrito, lo cual, como ya he dicho, da pie a que apenas haya cambios. Entonces, todos los manuscritos, al menos desde el siglo III a.C., van transmitiéndose siglo tras siglo tras siglo hasta nuestros días, y desde que podemos saber, es decir, desde el siglo III a.C. hasta nuestros días, el texto ha sido siempre básicamente el mismo. Luego, otro resumen de cosas que ya he mencionado también. En la Ilíada se usa este dialecto homérico, que ya sabemos que es un dialecto artificial, no se hablaba en la vida real. Incluía arcaísmos, formas que no existieron fuera del dialecto homérico, es decir, formas que no se usaban tampoco en la vida real, etc. El verso que se usa es siempre el hexámetro dactílico, en resumen, de ritmo pa, 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 pa. Y luego estos versos, estos hexámetros dactílicos, no se combinaban en estrofas, sino en tiradas indefinidas de versos. Y esto es una cosa que también se dice, por ejemplo, cuando se estudia el Cid. Así que te debe sonar. Es decir, simplemente es un hexámetro detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro, así indefinidamente, hasta que se termine de contar lo que hay que contar. Y estas tiradas indefinidas de versos son tan indefinidas que es nada más y nada menos que 15.690 versos, uno detrás de otro, y que sí, es verdad que están divididos en 24 cantos, en 24 libros, en lo que actualmente diríamos 24 capítulos, pero esta división de 24 cantos es ya de época helenística. Otra cuestión de la que tenemos que hablar es de la unidad del poema, es decir, de la cuestión de si el poema tiene unidad, es decir, está bien hilado, o de si van apareciendo episodios así en plan más o menos aleatorio, etc. Pues bueno, sí puede hablarse de unidad temática. Ya hemos dicho, el tema principal de toda la Ilíada es la cólera de Aquiles y lo que se deriva de ella. A pesar de eso, sí que es verdad que hay algunas partes que son incoherentes o incluso contradictorias, pero eso todavía les pasa incluso a los autores modernos. Así que te puedes imaginar en tiempos de un poema que se iba recitando de memoria. Y hemos dicho que la Ilíada se divide en 24 cantos, en 24 capítulos, pero que esa división es de época helenística. Es decir, podemos decir que es una división artificial a posteriori. Lo, vamos a decir, original es una serie de episodios relativamente breves. Tenemos que tener en cuenta que esto era algo que un aedo iba recitando. Lógicamente tú no puedes recitar del tirón más de 15.000 versos. Eso serían, no sé, por lo menos 20 horas recitando. Entonces tú la Ilíada no la puedes recitar del tirón, pero sí puedes recitar algún episodio breve. Estos episodios breves, que al fin y al cabo son episodios, son historias más o menos sueltas, más o menos deslavazadas, que se iban recitando desde el año 1200 a.C., etcétera, que se fue transmitiendo de poeta en poeta, y que luego, como ya también hemos mencionado alguna vez, esos episodios breves deslavazados serían compilados y articulados y entrelazados por Homero para hacer un poema con unidad temática. Y ya por último, antes de leer un poquito y comentar, algunas otras características así un poco sueltas. La Ilíada es un poema pesimista, entre otras muchas razones, bueno, al fin y al cabo habla de la guerra, ¿no? Pero porque el hombre está sujeto al capricho de los dioses, que como ya sabemos son pues básicamente unos cabrones. Otra característica es que en la Ilíada, y sobre todo si lo comparamos incluso con la Odisea, hay poca variedad de escenarios y temáticas. Básicamente que sí, el campo de batalla, el campamento de los griegos, dentro en el palacio en Troya, las asambleas de los dioses en el Olimpo y poco más. Luego, la narración es bastante lineal. Otra vez, si lo comparáramos con en la Odisea hay muchos saltos en el tiempo. Podemos incluso hablar de flashbacks, es decir, saltos hacia el pasado en la narración, saltos hacia el futuro. Pero en la Ilíada no, en la Ilíada es todo bastante lineal, los hechos van ocurriendo de forma más o menos cronológica. Por supuesto, ocasionalmente se puede decir esto es como cuando pasó una cosa no sé qué, y entonces hay una mención al pasado, pero por lo general la narración es lineal. Y luego otra característica muy llamativa
mucho más acentuada en la Ilíada que en la Odisea, es la abundancia de símiles normalmente relacionados con la naturaleza, y esto también lo vamos a ver en los textos que vamos a comentar. Concretamente, vamos a leer y comentar dos fragmentos. Por supuesto, el primero tiene que ser el propio principio de la Ilíada. Aquí uso la traducción de Luis Segalay Estaleya, una traducción de principios del siglo XX, está en dominio público, es gratis, es una buena traducción, aunque bastante a menudo, pues tiene esta impresión un poco de lenguaje viejuno, y algo que no me gusta especialmente a mí es que usa los nombres latinos en lugar de los nombres griegos. Pero aquí no me voy a poner a ir enmendando el texto, sino directamente la traducción con la ortografía antigua, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces empiezo. Canta, oh diosa, la cólera del pelida Aquiles, cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al orco muchas almas valerosas de héroes, a quienes hizo presa de perros y pasto de aves. Cumplíase la voluntad de Júpiter, desde que se separaron disputando el Atrida, rey de hombres, y el divino Aquiles. Entonces aquí vemos esta invocación a la musa súper típica de la épica. Concretamente aquí menciona a la diosa, dando por otra parte a entender que es una musa. No dice cantad musas, sino canta oh diosa, ¿no? Por supuesto, la cólera del pelida Aquiles, ese es el tema, la cólera de Aquiles. Pelida porque Aquiles era hijo de Peleo. Y luego cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos, es decir, básicamente que por culpa de esta cólera murieron muchísimos aqueos, muchísimos griegos. Y vemos que se menciona, cumplíase la voluntad de Júpiter, es decir, que esto al fin y al cabo era voluntad de Júpiter, de Zeus, desde que se separaron disputando el Atrida. Ahora, ¿quién es el Atrida? El Atrida es Agamenón, rey de hombres o soberano de hombres en otras traducciones, y el divino Aquiles. Esto es lo que hemos mencionado, ¿no? Que se separan disputando por esta cólera de haberle robado a Briseida. Entonces, esto es el proemio, la presentación. Luego continúa. ¿Cuál de los dioses promovió entre ellos la contienda para que pelearan? El hijo de Júpiter y de Latona, es decir, Apolo. Airado con el rey, suscitó en el ejército maligna peste, y los hombres perecían por el ultraje que el Atrida infiriera al sacerdote Crises. Este, deseando redimir a su hija, es decir, rescatar a su hija, habíase presentado en las veleras naves aqueas con un inmenso rescate y las ínfulas del flechador Apolo, que pendían de áureo cetro en la mano. Y a todos los aqueos, y particularmente a los dos atridas, caudillos de pueblos, así les suplicaba. ¿Vale? Entonces aquí se presenta que la peste que empieza a mermar el campamento, etcétera, etcétera, vino dada por Apolo a petición de Crises, porque Crises quería que Agamenón liberara a Criseida. Por supuesto, cuando menciona a los dos atridas, habla de el atrida Agamenón y el otro atrida, es decir, el hermano de Agamenón, Menelao. Y ahora, ¿por qué atridas? Porque igual que Aquiles era hijo de Peleo, por eso Pelida, Agamenón y Menelao eran hijos de Atreo. Entonces aquí Crises se presenta en el campamento de los griegos y dice: Atridas y demás aqueos de hermosas grebas. Vemos aquí este epíteto, por supuesto, hay muchos epítetos todo el rato, ¿no? Pero aquí, aqueos de hermosas grebas. Las grebas son las protecciones, lo que serían básicamente las espinilleras. Entonces, atridas y demás aqueos de hermosas grebas. Los dioses que poseen olímpicos palacios os permitan destruir la ciudad de Príamo y regresar felizmente a la patria. Poned en libertad a mi hija y recibid el rescate, venerando al hijo de Júpiter, al flechador Apolo. Entonces vemos aquí que Crises, en cierta forma, un poco traidor, ¿no? Dice, bueno, incluso a mí no me importa tanto que destruyáis Troya, pero a mí devolvedme a mi hija, ¿no? Y no me devolváis a mi hija porque yo lo diga, ¿no? Aquí traigo un montón de rescate, no sé qué, no sé cuánto. Y sobre todo por respeto al hijo de Júpiter, es decir, al flechador Apolo. Vemos aquí también flechador Apolo, el epíteto. Entonces parecía una petición razonable y todos los aqueos aprobaron a voces que se respetase al sacerdote y se admitiera el espléndido rescate, mas el atrida Agamenón, a quien no plugo el acuerdo, le mandó en hora mala con amenazador lenguaje, ¿no? Básicamente, todos los aqueos decían, pues sí, tienes razón, ¿no? Vamos a devolverle a la hija, pero claro, eso perjudicaba exclusivamente a Agamenón, y Agamenón, siendo el gran jefe, pues básicamente dijo que no. Que yo no te encuentre, anciano, cerca de las cóncavas naves, ya porque demores tu partida, ya porque vuelvas luego, pues quizá no te valgan el cetro y las ínfulas del dios. A aquella no la soltaré,
Antes le sobrevendrá la vejez en mi casa en Argos, lejos de su patria, trabajando en el telar y compartiendo mi lecho. Pero vete, no me irrites para que puedas irte sano y salvo, ¿no? Entonces, bueno, aquí básicamente le dice que no y que además que se vaya rápido, no vaya a ser que encima salga escaldado. Agamenón ya tiene planes para la hija, que es básicamente tenerla allí de esclava de todo tipo una vez que vuelva a Grecia. Así dijo, el anciano sintió temor y obedeció el mandato. Sin desplegar los labios, fuese por la orilla del estruendoso mar, y en tanto se alejaba dirigía muchos ruegos al soberano Apolo, hijo de Latona, la de hermosa cabellera. Entonces, claro, Crises no es más que un viejecillo, no tiene más remedio que marcharse, pero ahora, como sacerdote de Apolo, va a usar sus influencias, ¿no? Óyeme, tú que llevas arco de plata, proteges a Crisa y a la divina Cila e imperas en Ténedos poderosamente. Oh Esmintio, si alguna vez adorné tu gracioso templo o quemé en tu honor pingües muslos de toros o de cabras, cúmpleme este voto. Paguen los dánaos mis lágrimas con tus flechas. Entonces aquí tenemos, por cierto, la típica estructura de una plegaria a los dioses. Primero se le invoca, se le dice por todo lo magnífico que es, que llevas arco de plata, proteges no sé qué, imperas no sé qué. Luego aquí vemos además esta especie de epíteto de Esmintio, que no se sabe muy bien qué es, pero quizá hacía referencia al hecho de que Apolo fuera, al menos de forma más primitiva, una especie de dios ratón. Precisamente son las ratas las que traen la peste. Entonces, primero la invocación, luego se le recuerda al dios todo lo que tú has hecho por él en el pasado, ¿no? Si alguna vez adorné tu gracioso templo, quemé en tu honor, pingüe, no sé qué, no sé cuánto, entonces, como yo en el pasado he hecho todo esto por ti, ahora tú hazme este favor, cúmpleme este voto. Paguen los dánaos mis lágrimas con tus flechas. Entonces aquí es cuando efectivamente Apolo hace caso, desata la peste en el campamento de los griegos, Agamenón se ve obligado a devolver a Criseida, a cambio le roba a Briseida a Aquiles y Aquiles se rebota y ya tenemos la cólera de Aquiles. Ahora pasamos a otro fragmento, en este caso los 57 primeros versos del canto 3. Y empieza en principio bastante a saco, ¿no? Dice, puestos en orden de batalla con sus respectivos jefes, los teucros avanzaban chillando y gritando como aves. Así profieren sus voces las grullas en el cielo cuando para huir del frío de las lluvias torrenciales vuelan gruyendo sobre la corriente del océano y llevan la ruina y la muerte a los pigmeos, moviéndoles desde el aire cruda guerra. Aquí vemos esta especie de comparación, también aquí una digresión bastante larga, ¿no? Para esta comparación con chillando y gritando como aves y de repente empieza con esta digresión bastante larga, ¿no? Total, los teucros avanzaban chillando y gritando como aves, los teucros son los troyanos, ¿no? Y los aqueos, los griegos, marchaban silenciosos, respirando valor y dispuestos a ayudarse mutuamente. Aquí, por cierto, vemos esta especie de comparación, ¿no? Esta diferencia grande entre el ejército de los teucros chillando y gritando como aves, ¿no? Es decir, así en plan, pues casi salvajes, mientras que los aqueos marchaban silenciosos, respirando valor y dispuestos a ayudarse mutuamente, ¿no? Entonces tenemos aquí esta diferencia, como mencionábamos anteriormente, una especie de diferencia cultural que hacía que los griegos fueran culturalmente mejores. Luego prosigue. Así como el noto derrama en las cumbres de un monte la niebla tan poco grata al pastor y más favorable que la noche para el ladrón, y solo se ve el espacio a que alcanza un tiro de piedra, así también una densa polvareda se levantaba bajo los pies de los que se ponían en marcha y atravesaban con gran presteza la llanura, ¿no? Entonces aquí tenemos un típico símil épico, ¿no? Normalmente es así como no sé qué, no sé cuánto, así también, o de la misma forma, no sé qué. Y casi siempre todos estos símiles tienen que ver con la naturaleza, etc. Ya sea la naturaleza, los animales, etc. Total, los ejércitos se van acercando el uno al otro para entablar combate y cuando ambos ejércitos se hubieron acercado el uno al otro, apareció en la primera fila de los teucros Alejandro Paris, semejante a un dios, con una piel de leopardo en los hombros, el corvo arco y la espada, y blandiendo dos lanzas de broncínea punta desafiaba a los más valientes argivos a que con él sostuvieran terrible combate, ¿no? Entonces, había dicho yo anteriormente que Alejandro por lo general es presentado como cobarde. Y esto por el momento no parece que sea la verdad. Luego vamos a ver que esto precisamente lo que hace es acentuar la cobardía de Alejandro. Aquí se le presenta, ¿no? En la primera fila, es decir, valiente, ¿no?
Luego, por supuesto, semejante a un dios, porque Alejandro otra cosa no, pero hermoso era. Alejandro, París, semejante a un dios, con una piel de leopardo en los hombros. Entonces, esta piel de leopardo, por una parte, marca a Alejandro como extranjero, como no griego. Un griego no llevaría una piel de leopardo, básicamente porque, hasta donde yo sé, en Grecia no había leopardos. Entonces, esto lo marca no solo como extranjero, sino en parte también como fanfarrón. Y luego el corvo arco, es decir, el arco curvado, como todos los arcos, y la espada. Y luego, pues vemos aquí que va como si fuera Terminator, ¿no? El arco, la espada, dos lanzas y, sobre todo, desafiaba a los más valientes argivos a que con él sostuvieran terrible combate, ¿no? Entonces, pues allí en plan, venga, que te meto, ¿no? Que te meto. Así, de cara a la galería, muy chulesco, hasta que Menelao, caro a Marte, entonces vemos aquí este epíteto también bastante frecuente, Menelao, caro a Marte, caro a Ares. Vióle venir con arrogante paso al frente de la tropa y como el león hambriento que ha encontrado un gran cuerpo de cornígero, ciervo o de cabra montés, se alegra y lo devora aunque lo persigan ágiles perros y robustos mozos. Así Menelao se holgó de ver con sus propios ojos al deforme Alejandro, figuróse que podría castigar al culpable y al momento saltó del carro al suelo sin dejar las armas. Entonces, Menelao, que recordemos, Menelao al fin y al cabo es el afrentado por la guerra de Troya. Helena de Esparta, mal llamada Helena de Troya, era la mujer de Menelao. Luego, si París le roba a la mujer, pues realmente Menelao es el gran afrentado. Y entonces, pues, por supuesto, Menelao, que le tenía muchísimas ganas a París, y ahora usa esta comparación que está muy bien, ¿no? Dice, como el león hambriento, ¿no? Es decir, que le tenía ganas. Como el león hambriento que ha encontrado un gran cuerpo, etcétera, etcétera. Así, de la misma forma, Menelao se holgó, se alegró de ver con sus propios ojos al deforme Alejandro, ¿no? Porque dice, ahora yo con mis propias manos le voy a poder dar su merecido. Y al momento saltó del carro al suelo sin dejar las armas, ¿no? Entonces aquí tenemos esta mención al carro, precisamente al hecho de que el carro no era un carro de guerra, es decir, no se luchaba desde el carro, sino que el carro era solo para transportarse al campo de batalla, luego desmontas y luchas. Entonces, Menelao ha visto a París. Ahora, pero Alejandro, semejante a un dios, apenas distinguió a Menelao entre los combatientes delanteros, sintió que se le cubría el corazón y para librarse de la muerte retrocedió al grupo de sus amigos. Es decir, que Alejandro muy fanfarrón, muy todo eso, venga, luchad conmigo, pero en cuanto vio a Menelao, se acobardó y desde la primera línea de batalla se metió hacia adentro para esconderse entre todos los demás guerreros. Como el que descubre un dragón en la espesura de un monte, se echa con prontitud hacia atrás, tiemblanle las carnes y se aleja con la palidez pintada en sus mejillas, así el deiforme Alejandro, temiendo al hijo de Atreo, desapareció en la turba de los altivos teucros. Esto es básicamente la escena que en la película de Troya con Brad Pitt hay un duelo entre París y Menelao, que París aparece ahí todo acobardado, pero dice, no, yo voy a luchar, y que luego en la película totalmente se inventan que Menelao acaba muerto. Que eso es totalmente falso porque de hecho Menelao sobrevive la guerra y vuelve a Esparta con Helena. Pero bueno, total, que Alejandro lo ve, se espanta y se esconde. Advirtiólo Héctor, es decir, Héctor, el hermano de París y el general en jefe de los troyanos, ¿no? Entonces, advirtiólo Héctor y le reprendió con injuriosas palabras. Miserable París, el de más hermosa figura, mujeriego, seductor. Entonces aquí pues, ya del tirón empieza a echarle cosas en cara. Ojalá no te contaras en el número de los nacidos o hubieses muerto célibe. Básicamente, ojalá no hubieras nacido o te hubieras muerto antes de meterla en caliente, que es lo que al fin y al cabo ha causado esta guerra. Yo así lo quisiera y te valdría más que no ser la vergüenza y el oprobio de los tuyos. Los aqueos de larga cabellera, aquí vemos este frecuente epíteto, ¿no? Los aqueos de larga cabellera se ríen de haberte considerado como un bravo campeón por tu bella figura cuando no hay en tu pecho ni fuerza ni valor. Y siendo cual eres, reuniste a tus amigos, surcaste a los mares en ligeros buques, visitaste a extranjeros y trajiste de remota tierra una mujer linda, esposa y cuñada de hombres belicosos, que es una gran plaga para tu padre, la ciudad y el pueblo todo, causa de gozo para los enemigos y una vergüenza para ti mismo. Aquí vemos que sí que hay una breve mención al pasado, pero vemos que esto, si nosotros no supiéramos de antemano de qué va la cosa, pues no nos enteraríamos de qué está diciendo, ¿no? Continúa. ¿No esperas a Menelao, caro a Marte?
Es decir, después de que le has quitado la esposa a traición, ahora te vas a acobardar y no vas a luchar con él. Conocerías al varón de quien tienes la floreciente esposa y no te valdrían la cítara, los dones de Venus, la cabellera y la hermosura cuando rodaras por el polvo. ¿No? Básicamente le está diciendo que sí, que tú eres muy refinado, muy guapo, muy picha brava, pero en un combate con Menelao, caro a Marte, nada más y nada menos, acabarías mordiendo el polvo. Los troyanos son muy tímidos, pues si no, ya estarías revestido de una túnica de piedras por los males que les has causado. Es decir, básicamente, además esto me gusta mucho, ¿no? Dice, los troyanos son muy tímidos, es decir, los troyanos son que no se atreven a hacerte lo que te mereces. Es decir, después de todo el follón que has causado, lo que te merecías es una túnica de piedras. Es decir, básicamente que lo lapiden. Bueno, con eso terminamos de leer y comentar un poquito de la Ilíada. Por supuesto, como ya he dicho, ya es cuestión de cada uno leérsela entera. Ahora nosotros seguiremos con la Odisea.